última intervención antes de la que le daré al presidente para que recoja o no las observaciones. Sobeida Gudiño. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Creo que era necesario que en la Asamblea Nacional se debata esta reforma a la ley de lavado de activos. Y era necesario porque en un primer instante, cuando estuvimos en el primer debate, habíamos manifestado que ya había legislación en otros países latinoamericanos como Chile y Colombia, donde el CONCEP manejaba y administraba los bienes de tal manera que no permitía que estos se dañen, sino que les daba una función específica. El hecho de actuar como mero depositario, el CONCEP, en donde solo tiene la custodia y el resguardo, no ha dado la posibilidad real de que podamos nosotros resguardar, precautelar los bienes que han sido incautados por el tema del narcotráfico en nuestro país. Por eso se había trabajado en esta reforma y creemos y estamos convencidos, como miembros de la Comisión y del Parlamento, que vamos a contar con los votos suficientes para poderle dar un buen uso a esos bienes incautados del narcotráfico. El artículo 1 se sustituye la disposición transitoria única de la ley reformatoria a la ley para reprimir el lavado de activos. Este artículo ordena que los bienes muebles e inmuebles que hubieran estado bajo administración temporal del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y aquellos que en adelante sean objeto de medidas cautelares dictados dentro de procesos penales por lavado de activos o financiamiento de delitos quedarán bajo custodia, resguardo y administración del CONCEP mientras dure el juicio correspondiente. En el caso de sentencia condenatoria ejecutoriada, el dominio de los bienes muebles e inmuebles será transferido definitivamente a inmobiliar y en caso de auto de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el CONCEP tiene que devolver los bienes previa autorización del juez. En este caso también se está resguardando, ¿no es cierto?, o precautelando el derecho de una persona que haya sido involucrada y que al final del proceso judicial se vea que ha sido inocente. Es necesario implementar una reforma que determine cómo se procederá con la custodia y administración de los bienes, tanto muebles como inmuebles, sobre los que pesen medidas cautelares mientras se resuelve el proceso, así como es pertinente establecer el destino de los mismos una vez que exista sentencia condenatoria ejecutoriada, a efectos de que su dominio sea transferido definitivamente al Estado. El artículo 3 dice: la sustitución que se da al artículo 104 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Los bienes muebles e inmuebles que sean objeto de medidas cautelares dictadas dentro de procesos penales por drogas quedan bajo administración del CONCEP mientras dure el juicio correspondiente y la autoridad competente expida la respectiva sentencia o auto de sobreseimiento definitivo. En el caso de sentencia condenatoria ejecutoriada, el juez de garantías penales respectivo ordenará el comiso especial de los bienes muebles e inmuebles. El dominio de los bienes muebles e inmuebles será transferido definitivamente a la institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado. En el caso de existir auto de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el CONCEP procederá a la devolución de los bienes a su propietario. Es pertinente realizar una reforma a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas para que los bienes muebles e inmuebles sobre los que pesen medidas cautelares producto de procesos judiciales por delitos de narcotráfico sean administrados de mejor manera por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y que una vez que exista sentencia condenatoria ejecutoriada sean transferidos definitivamente al Estado. En el artículo 4 hacemos la sustitución del artículo 106 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que establece que los bienes perecibles podrán ser vendidos en forma inmediata por el CONCEP antes de que se dicte sentencia definitiva dentro de los respectivos juicios penales, de acuerdo con el reglamento que se expedirá para el efecto. El producto de dicha venta será transferido
al presupuesto general del Estado si la sentencia es absolutoria, se sobreentiende que se devuelve el dinero a la persona. Creo, señor presidente, colegas asambleístas, que esta ley nos va a permitir, como decía en un inicio, dar el buen uso de los bienes muebles e inmuebles que han sido en su momento parte del narcotráfico del Ecuador. Convencidos estamos que vamos a tener los votos necesarios para poder aprobar este proyecto de reforma a la ley de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas. Muchísimas gracias, compañero presidente. Gracias, colegas asambleístas.